Alberto Garzón, ministro de Consumo. Muy buenos días, ministro. Muy buenos días, muchas gracias. Me va a permitir que empecemos por lo más reciente, y lo más reciente es el dato definitivo del Producto Interior Bruto del tercer trimestre de este año. Nuestra economía crece un 16,4%, el dato adelantado era un 16,7%, o sea, 3 décimas menos. ¿Qué le parece este dato? Bueno, al dato específicamente no hay que darle mucha importancia, porque es lo que nosotros llamaríamos los economistas un efecto estadístico. Al final se está comparando con un periodo inmediatamente anterior donde hubo datos muy anómalos en los que, bueno, pues con un resultado de la pandemia y sobre todo de la gestión para combatir esa pandemia, pues se produce un movimiento estadístico muy fuerte, primero la bajada, luego la subida. Lo importante es ver un poco si las medidas que vamos a aplicar y que estamos aplicando desde marzo económicas permiten recuperar la economía lo antes posible, y eso todavía vamos a tardar bastante en verlo, bastantes meses, incluso probablemente pues ya a lo largo del año que viene, y es lo que, digamos, se va a notar para hacer un análisis lo más riguroso posible. Ahora mismo los datos hay que tomarlos siempre con enorme cautela. Sube el PIB en el tercer trimestre, pero claro, en tasa interanual seguimos cayendo, la economía sigue cayendo, y en este contexto la ministra Nadia Calviño dice que no es momento de subir el salario mínimo. Las últimas informaciones nos dicen que esto se va a aplazar al verano. Más o menos lo ha venido a decir la ministra María Jesús Montero y luego Nadia Calviño. ¿A usted qué le parece esto? Porque parece que al final va a ser el PSOE el que tome las riendas en este tema, ¿o va a ser la ministra de Trabajo? Bueno, como ustedes saben, hay una discusión abierta sobre este tema. Nosotros estamos ante una situación económica de reducción del PIB, eso es correcto. Lo que ocurre es que tenemos que tener presente que no se ha destruido riqueza, se destruye el valor monetario de la riqueza. Eso quiere decir que no hemos producido lo mismo que producimos el año anterior, pero nuestra capacidad de producir riqueza, de producir en una economía, sigue siendo la misma. Por eso todos los debates tienen que contextualizarse en ese ámbito, ¿no? Y yo creo que además los planes de estímulo, las reformas que estamos introduciendo van a ayudar a recuperar la economía pronto. En ese contexto, algunos de nosotros del Gobierno, hemos manifestado que tendría sentido subir el salario mínimo interprofesional de una manera que básicamente es simbólica, es decir, es simbólica en términos agregados, pero no es tan simbólica para quienes tienen un salario mínimo interprofesional y su vida pues siempre le va a mejorar la llegada a fin de mes. ¿Pero van a dar por perdidas de momento las negociaciones sobre el salario mínimo desde Unidas Podemos? Yo no diría por perdidas en el gobierno, es un gobierno de coalición. Hay 3 partidos políticos, 2 espacios políticos, tenemos diferencias, como ya existían en cualquier gobierno monocolor, pero en un gobierno de coalición pues va de suyo. Esto ocurre en todos los países que tienen gobierno de coalición. Bélgica tiene un gobierno de 8 partidos, supongo que tendrán enormes discrepancias sobre cualquier cuestión. A veces salen a la luz, como es este caso, tenemos diferencias, y otras veces pues se quedan en el ámbito interno. Lo importante no es tanto resaltar la diferencia, que insisto, eso es natural, sino sobre todo ver cómo llegamos a conclusiones y a acuerdos que nos pongan en la línea común. A veces unos estarán más contentos, otras veces serán otros, pero lo importante es que el espacio común, el espacio de intersección, por usar una metáfora matemática, pues sigue hacia adelante, que es el gobierno de coalición. Ustedes desde Unidas Podemos son partidarios de subirlo, pero usted entiende, ministro, que a quienes dicen que es el momento de proteger a las empresas, porque no hay que olvidar que las grandes creadoras de empleo en nuestro país son las pymes, son las pequeñas y medianas empresas, a las que a lo mejor una subida del salario mínimo, aunque sea mínima, les puede descuadrar las cuentas, y encima en una crisis económica como la que estamos atravesando. Nosotros desde el principio tuvimos claro que lo que había que hacer era desplegar un escudo social para proteger a las familias trabajadoras. De hecho, por ejemplo, los ERTE son una forma de mantener los salarios y al mismo tiempo, porque es al mismo tiempo, es de manera solapada, proteger el tejido productivo de nuestro país, el realmente existente. Y aparte, iniciar reformas para ser capaces de modernizar y desarrollar nuestro país con una línea de trabajo de reindustrialización. Por lo tanto, proteger a las empresas es fundamental en nuestro país, y eso es lo que estamos haciendo desde el primer momento. Los ERTEs también son unas ayudas para las empresas, es una especie de socialización de los salarios, es una forma de hacer que el Estado se encargue de los costes que tradicionalmente tenían las empresas en forma de nóminas, pero al mismo tiempo hay medidas de liquidez, hay medidas de ayuda, hay medidas fiscales, es decir, las empresas están teniendo muchas ayudas de todo tipo de empresas, y en este contexto algunos de nosotros, insisto, yo mismo como economista, considero que un 0,9% de subida del salario mínimo interprofesional, que básicamente, para que nos hagamos una idea, es el 1%, redondeando al alza, de
950 euros no es una cantidad que, digamos, pueda llevar a ninguna empresa a tener problemas importantes. Entonces, ¿por qué no llegan a un entendimiento? Bueno, porque la política es así, porque hay diferentes posiciones, se ponen encima de la mesa y a veces ganas y a veces pierdes. Y esto, insisto, lo que decía antes, hay que normalizarlo. Hemos tenido muchos debates mucho más agitados, mucho más intensos sobre qué hacer con esta situación y finalmente, pues en la tradición, digamos, republicana de que muchos piensan mejor que unos pocos, pues hemos llegado a buenos puntos en común. Aprovechando que usted es economista, también le quiero preguntar por la propuesta de José Luis Escrivá de ampliar el periodo de cálculo de la pensión. Bajaría un 5,5% de media las pensiones. Es un cálculo y es una estimación siempre hipotética, como en todos estos casos. La propuesta que está encima de la mesa por el Ministerio de Inclusión es una muy buena propuesta en general. Es una propuesta que lo que hace es corregir la deriva que tenía la propuesta del Partido Popular, un índice de cálculo que hacía que se bajara la cuantía de las pensiones por encima del 20%, y se corrigen muchas de las deformaciones que tenía ese sistema, un sistema que incluso en Europa no se consideraba positivo. Ahora, en ese ámbito, y estamos hablando de un borrador en el que se van a corregir esas deficiencias, hay un aspecto, que es el aspecto que elevaría la edad de la base de cotización de 25 a 35 años, que eso es un elemento, digamos, que está ahora mismo disputado y que nosotros no estamos de acuerdo. Básicamente porque, para que nos entiendan los que nos están escuchando, no son economistas, cuando se tienen en cuenta 25 años, se tienen en cuenta los últimos 25 años. Si lo amplías a 35 años, aquellas personas que, digamos, tienen una trayectoria laboral normal, que empiezan con salarios bajos y terminan su vida laboral con salarios altos, salen perjudicados. Incluso la ministra Nadia Calviño ha dicho que excluiría los peores años, ¿no? Eso es un sistema que se está negociando, estamos hablando de un borrador y esto debe tenerse siempre en cuenta, y estamos hablando dentro de un ámbito de negociación más amplio con sindicatos y también grandes empresas, pero efectivamente el sistema funciona de esa manera. Cuando tú te jubilas, ahora mismo se calcula los 25 últimos años. Entonces, esto, si se cambiara por unos años ampliados, tendrías que incorporar años del principio de tu vida laboral, que suelen ser los años con mayor precariedad. Eso, por lo general, produciría siempre, hipotéticamente, porque no todo el mundo tiene la misma trayectoria vital, hay gente que tiene salarios muy altos al principio y salarios muy bajos al final, siempre produciría, en término medio, una bajada. Y eso es lo que está en discusión. Y nosotros, desde Unidas Podemos, creemos que no se puede ir a una reducción del poder adquisitivo a las pensiones. Todas las demás partes de la reforma laboral de pensiones de Escrivá son elementos que mejoran mucho la eficiencia del sistema y que permiten, pues, poder proteger el sistema de pensiones. Pero, insisto, es un borrador, todavía hay discusión por delante y ese es uno de los puntos. Hemos visto muchas diferencias en el seno del gobierno de coalición: el salario mínimo, la reforma de las pensiones, la reforma laboral, la monarquía, luego hablaremos de la monarquía, política exterior. ¿De verdad usted cree que es un gobierno estable y consolidado, como dijo recientemente? Por supuesto. ¿Con tantas diferencias? Pero es que las diferencias, lo decía antes, son naturales. Yo creo que la derecha política, por ejemplo, nos ataca mucho con ese argumento de que es un gobierno que tiene mucha diferencia y confunde el deseo con la realidad. Este gobierno de coalición acaba de aprobar unos presupuestos con más votos que los que tuvo para ser conformado la mayoría de investidura. Y hemos aprobado una ley de eutanasia en el Congreso con más apoyos que los propios de los presupuestos. Es decir, si nos atenemos a la realidad de los hechos y de los votos, que es lo que impera en una democracia, es un gobierno muy estable. Y encima, en unas circunstancias donde es muy difícil que eso fuera así. Lo que ocurre es que eso no significa que todos seamos homogéneos en el pensamiento. No, por todo lo contrario, tenemos opiniones diversas y es lo normal, de hecho es lo que se les exige a la democracia, lo que se les exige al parlamentarismo. La clave está en que esas discrepancias no se conviertan en elementos y obstáculos insalvables, y en absoluto lo está siendo así, todo lo contrario. Unos presupuestos en mitad de una pandemia con un gobierno de coalición que tiene de base una minoría parlamentaria ha conseguido salir adelante antes de finalizar el año y con unas elecciones catalanas en febrero. Sí, es decir, unas condiciones en las que pocos de esos analistas que ahora se llevan la mano a la cabeza hubieran apostado que esto era posible. Usted acaba de recordar que ha salido adelante con una amplia mayoría, pero el gobierno ha sido muy criticado por haber recibido el apoyo de H. Bildu. ¿No habría estado bien que esta formación hubiera condenado rotundamente el terrorismo de ETA y a lo mejor no estaríamos en estas? Ellos han condenado el terrorismo de ETA. Lo que ocurre aquí es que la derecha no tiene una tradición democrática.
y no considera que los partidos que están con presencia en el Parlamento sean todos democráticos, en el sentido de legitimados por el voto ciudadano. Y esto es un problema que tiene los que nos acusan de contar con el apoyo de partidos legítimamente representados en el Parlamento y que además representan a porcentajes importantes de la población española, en este caso de sus propios territorios. Creo que habrá algún día en el que se normalice la política, en el que podamos ofrecer trayectorias de convivencia y de paz como victorias y no como derrotas, y por lo tanto lo que nosotros estamos haciendo es avanzar para normalizar unas relaciones que se dan en un ámbito de una España plurinacional, donde hay gente que piensa cosas muy diferentes. Estos presupuestos están apoyados efectivamente por gente que tiene ambiciones, por ejemplo, independentistas, que yo no comparto, pero la clave de nuevo vuelve a ser poner el acento en lo común, no en lo que nos discrepa. Naturalmente eso no lo comparte la derecha, una derecha de PP y de Vox, que solo consideran que son españoles los que piensen como ellos y todos los demás son antipatriotas y traidores. Esa concepción estrecha del país es minoritaria. Cuando antes lo acepte la derecha, pues antes avanzaremos. Por cierto, hablaba ahora de los independentistas. La Fiscalía ha rechazado los indultos para los presos del Prusés como moneda política de cambio y además alega que los condenados no se han arrepentido. ¿Usted qué opina sobre lo que ha dicho la Fiscalía? Bueno, yo no suelo opinar de lo que dice la Fiscalía. Lo que quiero decir, además yo básicamente me callo solo las cosas que me obliga el decoro, todo lo demás lo suelo decir. Para resolver el conflicto territorial en nuestro país es importante que se pueda hacer política, y la política no se hace exclusivamente a través de los medios policiales o de los medios judiciales, sino a través de la política, del parlamentarismo y del diálogo. Por lo tanto, el hecho de que estas personas estén en prisión, para mí, obstaculiza soluciones. Y para mí, estas personas deberían estar fuera de prisión. Hoy octava ley educativa que se dice pronto en democracia. ¿No cree que esta nueva ley tenía que haber reunido más consenso entre las fuerzas políticas? Tiene un consenso muy amplio. Es que el consenso no debe ser homogeneización. El Partido Popular aprobó muchas leyes siendo un único partido el que las sostenía. Ahora mismo tenemos unos presupuestos apoyados por más de 10 partidos. Es que aquí en este país debemos neutralizar y romper con la idea de que consenso es todo lo que también apoya el PP. Esto no es así. El consenso es poner de acuerdo a mucha gente diferente, a las más que puedas. Y nosotros lo hemos intentado. Tenemos unos presupuestos apoyados por más de 10 partidos. El hecho de que el Partido Popular y Vox no se sumen es un problema que también les corresponde a ellos. Nosotros hemos tendido la mano todo el rato. Es muy difícil tender la mano a alguien que te llama traidor y criminal todos los días y que te dice que es un gobierno ilegítimo. Entonces, no podemos pretender desde cierta perspectiva, entre comillas, buenista, que todo tiene que pasar con un acuerdo con el Partido Popular. Yo impugno la mayor. Es que el Partido Popular no está en esas. El Partido Popular está en intentar derribar a este gobierno de cualquier forma. Por eso ese discurso tan beligerante, esos excesos discursivos, pero pues si no se quieren sumar a determinadas leyes, pues es un problema suyo. Ni siquiera se han sumado a la de eutanasia, cuando una gran parte del electorado del Partido Popular apoya la medida que hemos aprobado. El Partido Popular está, en última instancia, atrapado por una lógica que ellos mismos han impreso. Están en un discurso básicamente de extrema derecha y saben que en este país solo van a poder gobernar si les apoya Vox, igual que ha sucedido en Madrid y en Murcia. Y en esa dinámica están verdaderamente crispando el terreno. Mientras eso sucede, estamos alcanzando las cuotas más altas de consenso parlamentario en el país, con acuerdos con un número de partidos más alto históricamente. Yo creo que es importante ponerlo en valor también. Solo un tema más de actualidad, porque mañana es Nochebuena, mañana mensaje del Rey. Desde Unidas Podemos están presionando para que Felipe VI condene las actividades de su padre en un ejercicio de transparencia. ¿Usted cree que la corona va a ser más transparente si el Rey censura unas actividades que de momento están siendo investigadas? Pues no lo sé, porque honestamente no tengo ni idea de lo que va a decir el jefe de Estado. Lo que sí sé es que el ciudadano Juan Carlos de Borbón, que fue jefe de Estado durante mucho tiempo y cabeza de la monarquía, ha reconocido a través de sus hechos un delito, porque ha intentado regularizar unos ingresos que no había reconocido, por lo tanto se estaba cometiendo el delito fiscal. Y eso es un reconocimiento que va más allá de las dudas, de las pruebas, de los indicios que existen sobre otra serie de actividades ejercidas por la Casa Real. Yo creo que de hecho no debería ser noticia que un grupo político, un espacio político como Unidas Podemos le pida a la jefatura del Estado que sea coherente a la hora de formular una valoración de hechos que ya están, insisto, sobre la mesa, porque hay una constatación y un reconocimiento explícito de que había un delito. Yo creo que eso no debería ser noticia otro tipo de cosas, pero el hecho de que nuestras instituciones combatan la corrupción debería ser normal. ¿Usted defiende la presunción de inocencia?
Yo defiendo la presunción de inocencia de todo el mundo, pero estamos hablando de que ha presentado una regularización fiscal porque está reconociendo que había un delito fiscal. Entonces, yo defiendo su presunción de inocencia, pero Juan Carlos de Borbón ha reconocido explícitamente por los hechos que hubo ahí una irregularidad y un delito fiscal. Ministro, estamos en plenas Navidades, a punto de iniciarlas, unas fiestas muy señaladas, de mucho consumo. Desde el ministerio que usted dirige, ¿qué mensaje quieren trasladar a la ciudadanía? Apuestan por el consumo responsable, entiendo, ¿no? Sostenible. Efectivamente, nosotros hemos apoyado el consumo responsable en términos tanto ecológicos como sociales y económicos. Es decir, el consumo no es un acto neutral ni simétrico, no todo el mundo lo hace igual, y tampoco es neutral en términos ecológicos y en términos sociales. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando uno está comprando en el barrio, en la pequeña y mediana empresa del barrio, está apoyando una serie de relaciones sociales, está dándole vida al territorio, le está dando vida a pequeñas y medianas empresas que crean empleo en ese lugar. Y si eso es razonable, por ejemplo, para nosotros lo es, pues evidentemente es lo que hay que promover, la ayuda especialmente a empresas y a pequeñas unidades familiares que en este momento lo están pasando mucho peor que otras alternativas que tienen mucho más colchones para superar la situación. Al comercio local, al comercio de barrio. El comercio de barrio, también. El comercio local, el comercio de proximidad, los canales cortos es lo que tenemos que promover, porque eso es lo que nos va a facilitar, primero, ayudarles en una situación difícil de pandemia, nos va a ayudar a proteger el barrio y también, por supuesto, pues nos va a satisfacer en la medida en que esa compra pues sea razonable para la familia. Y también apuesta por comprar juguetes fabricados en España. Por la misma razón, es decir, estamos hablando de que hay que ver esta situación como una oportunidad, entre comillas, para apoyar también a las industrias y a los tejidos productivos locales, comerciales y, naturalmente, pues de nuestro país. Por cierto, ¿han acabado con los teléfonos 902? Efectivamente, hoy aparece publicado en el BOE, hoy entra en vigor. Llevábamos mucho tiempo con esa anomalía en la que el servicio de atención al cliente, cualquier persona que nos escuche lo habrá sufrido desgraciadamente, pues podía ser de pago, y además de un pago muy elevado que te daba una sorpresa desagradable en la factura de la luz al final de la factura telefónica al final del mes. Sí, porque es con 902. Efectivamente, porque era con 902, era lo que se llama tarificación especial o adicional, porque también los 901 también son de coste adicional, de tal manera que eso no se incorporaban en las llamadas tarifas planas. Entonces, cuando tú llamas normalmente a tu padre o a tu madre o a tu hermano, pues lo que tienes es que se incorpora como un teléfono normal y bueno, ya eso va en el pack. Pero cuando llamabas a un 902 o a un 901 te costaba mucho dinero. Y ahora mismo hemos conseguido, por fin, en el Gobierno de España, a través del Ministerio de Consumo, pues que efectivamente estos mecanismos ya no existan, no se produzcan abusos y que siempre haya un número gratuito o un número, digamos, equivalente a llamar a nuestra familia disponible para la atención al cliente, que al fin y al cabo es un derecho que tenemos capacidad de ejercer de manera gratuita. Pues la verdad es que es muy buena noticia, porque además hablamos de llamadas que eran bastante, por cierto, duraderas, porque a veces estabas ahí en el teléfono unos cuantos minutos. Efectivamente, además te tenían retenido mucho tiempo para ejercer un derecho. Este es el problema. El problema es que tú no estás llamando para contratar un producto específico ni nada de eso, sino no es una relación comercial, digamos, estándar. Es que tú tienes una reclamación que ejercer o una consulta que estás protegido y asistido por los derechos y, sin embargo, te estaba costando cada minuto bastante dinero, de tal manera que al final te podías llevar unas facturas muy desagradables por ejercer un derecho que, digamos, tenía que estar gratuito. Ministro, quería comentarle un asunto que he visto en prensa estos días. Me refiero a las cláusulas abusivas de la hipoteca que reconocieron en su día distintas instancias judiciales, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tengo entendido que si los hipotecados no reclaman antes del 28 de diciembre, la devolución de los gastos que realizaron al firmar el préstamo corren el riesgo de perder ese dinero, que ese dinero se lo queden los bancos. No sé si esto es así, porque creo que desde su ministerio barajan otra fecha que no es la del 28 de diciembre para reclamarlos. Nosotros lo que venimos diciendo es que el tiempo de prescripción aparentemente son 5 años, eso es interpretable y, sobre todo, al final es una decisión que corresponde al ámbito, digamos, judicial u otros ámbitos distintos de los que nosotros manejamos. Lo que estamos diciendo a la gente es que lo haga lo antes posible.
esto es básico, que lo haga lo antes posible, porque si tiene que hacer esa reclamación, todo apunta en su beneficio y vaya a ser que por retrasarnos pues se pueda encontrar con un problema de judicialización de algo que se puede resolver antes de la judicialización, porque al fin y al cabo hay una sentencia que ya se les da la razón de que esas cláusulas son abusivas, de que esas cláusulas tienen que ser en última instancia corregidas y enmendadas en términos de devolverle el dinero a las familias, y por lo tanto lo que nosotros decimos del Ministerio de Consumo es una fecha aproximada de naturaleza conservadora para empujar a la ciudadanía a que lo haga lo antes posible, a la ciudadanía afectada por esta problemática. Hablábamos antes del consumo responsable, del consumo sostenible para estas fiestas navideñas. Ustedes han presentado, por cierto, una guía para las compras navideñas online. Bueno, efectivamente, ¿no? Nosotros lo que estamos tratando de explicar es que tenemos que compaginar en esta situación, pues eso, la prevención sanitaria y el seguimiento de los procedimientos sanitarios que nos dice especialmente el Ministerio de Sanidad y el sentido común, junto con el apoyo a la mediana y pequeña empresa. Entonces, bueno, pues el instrumento online también es un instrumento que es útil para ese propósito, pero tiene sus propias características y bueno, mucha gente todavía no está acostumbrada a este tipo de compras, y nosotros lo que queremos desde el Ministerio de Consumo y la Administración Pública es explicar muy bien a la ciudadanía pues cómo funciona y que se familiarice con un procedimiento para evitar los fraudes, para evitar las estafas y otras situaciones similares. Ministro, estamos a punto de estrenar ya 2021, apenas quedan unos días. ¿Qué retos tiene el Ministerio de Consumo para el año que viene? Muchos, porque desgraciadamente en estos últimos 8 años, última década, se ha hecho muy poco en cuestiones vinculadas al consumo. Por ejemplo, esto que hablábamos del 902, lo acabamos de hacer nosotros porque hemos llegado y al Ministerio de Consumo y lo hemos podido hacer, pero no se ha hecho antes porque no había voluntad política. Entonces, como estos ejemplos, hay muchos más en cuestiones de derecho de los consumidores, pero también lo hay, por ejemplo, en cuestiones de consumo saludable. Es decir, la lucha contra la obesidad infantil para nosotros es fundamental. Hay que hacerse una idea de que 4 de cada 10 niños entre 6 y 9 años tienen obesidad infantil. Es un porcentaje elevadísimo. Además, es el doble entre las familias más pobres que las familias más ricas. Eso tiene que ver con los patrones de consumo. Hemos sido siempre capaces de estar orgullosos de nuestra dieta mediterránea, de patrones de consumo saludables, pero eso se ha ido desplazando en el tiempo y se está fomentando una suerte de patrones de consumo que son muy poco saludables. Y en el Ministerio de Consumo tenemos las competencias sobre esa cuestión y tenemos un buen pack de reformas que hemos ido preparando a lo largo del año 2020 para poner en marcha en el 2021. Bueno, para contribuir humildemente junto con la sociedad civil, a que muchas organizaciones en este ámbito, a disminuir esos números y hacer mucha pedagogía y ser capaces de ir incentivando patrones de vida saludable que nos permitan, pues eso, también incluso al final hablamos de la vida, hablamos de la salud, hablamos de esperanza de vida y sobre todo hablamos de sectores muy vulnerables, la gente con menos recursos y los menores de edad. Pues ojalá esa iniciativa, esos planes salgan adelante en 2021. Por cierto, ministro, ¿va a ser igual de bronco el año que viene que este? Bueno, eso habrá que preguntárselo a la derecha, la verdad. A la derecha. Al Partido Popular ¿Siempre? y a Vox. No digo que, vamos a ver, en un parlamento siempre hay bronca. Y esa bronca es consustancial al elemento político donde hay siempre diferencias de opiniones. La clave no está en si tenemos discrepancias. Yo suelo ser una persona que discrepa mucho. De hecho, bueno, pues por mi posición política muchas veces he sido minoritario. Suelo discrepar mucho. Pero la cuestión es cómo discrepas. Y lo que estamos viviendo en este último año, y así lo han puesto de relieve los datos que se salen del CIS, por ejemplo, es que la derecha política, como ya he descrito antes, tiene una iniciativa, una orientación que es derribar este gobierno sea como sea. Y por eso tiene excesos. No es nuevo, También Ciudadanos y Albert Rivera nos llamó banda, por decir un ejemplo. Ese tipo de excesos verbales no son gratuitos. Eso luego llega a las familias, eso llega a través de la televisión y de la radio a las unidades familiares y la gente lo reproduce. Eso es lo que se llama crispación. Yo creo que cuando uno asiste a lo que pasa en otros países se da cuenta de que hay muchas discrepancias, pero el nivel de belicosidad y agresividad verbal que asistimos en el Parlamento por parte de quienes nos llaman a un gobierno con la mayoría parlamentaria, nos llaman a un gobierno traidor e ilegítimo, eso es muy difícil de encontrar en cualquier otro país democrático. Bueno, también hay insultos por parte de la izquierda.
Pero depende, insultos, no sé a qué se refiere. Porque no hay que perder las formas tampoco. No, por ejemplo, yo nunca he perdido la forma, o al menos eso creo, pero insultos, yo he escuchado muchas veces insultos en el Parlamento, ¿sí? Efectivamente, y los he escuchado por todas las partes, eso es cierto, pero yo estoy hablando de los dirigentes políticos. Yo no quiero hablar del diputado perdido que solo interviene para insultar. Bueno, anecdótico si queremos pensarlo, me da igual de donde sea. Estoy hablando de cuál es el discurso que ejercen los líderes políticos. Estoy hablando de que Albert Rivera, cuando era candidato a la presidencia, nos llamó banda a un gobierno. Bueno, entonces ni siquiera éramos parte del gobierno. Estoy hablando de que nos han llamado ilegítimo Pablo Casado. Estoy llamando de que nos han llamado traidor Santiago Abascal. Eso no lo va a encontrar ni en Pablo Iglesias, ni en Pedro Sánchez, ni en mí, ni en ningún otro dirigente del otro ámbito parlamentario. Pues esperemos que el año que viene sea muchísimo más tranquilo. Solo me queda felicitarle las fiestas. No sé si las va a pasar en Madrid. Las paso en Madrid, son unas fechas pues siempre muy importantes para las familias, pero estamos en unas condiciones especiales y por lo tanto pues hay que ser cautos y tendremos oportunidad de ver a la familia más adelante. Pues ministro, felices fiestas y desde luego le agradezco que se haya acercado hasta los estudios de Prado del Rey, aquí en Radio Nacional de España. Gracias. Muchísimas gracias, como siempre.